Ujú, ujú. Ok. Eh, este es el libro de... Así mismo, como habíamos usado el primer semestre, Julio lo investigó, cálculo integral, el de CONAMAT, el semestre pasado era cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, lo único que estaba viendo en este libro es que empiezan a hacer el repaso o empiezan pues a ver lo que son las sumas y eso es muy necesario para lo que es las integrales definidas. Y a mí no me gusta empezar por las integrales definidas. Entonces, todo esto de alguna manera se necesitaría para las integrales definidas, porque en las integrales definidas se busca el área bajo la curva. El área, así como cuando yo tengo un cuadrado y quiero saber esto, eh, cuánto es el área de este cuadrado, de un triángulo, algo así. Bueno, acá no hay ninguna fórmula que ustedes conozcan para buscar el área esta, porque esto no es una figura donde tengas lados rectos y un lado curvo, ¿verdad que sí? Entonces, la integral en realidad sirve para eso cuando tenemos valores límites y se puede encontrar el área bajo la curva, que en este caso es una parábola, que tiene como función esta que está aquí. Y si yo digo, bueno, del intervalo de 1 a 4, hablando de X, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto será el valor del área de todo esto que se forma aquí con el eje de las X y lo que está debajo de la curva, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera lo vamos a ver, pero no me gusta verlo desde el inicio. Entonces, acá en este libro, pues le llaman integrales inmediatas a lo que uno eh, conoce como integrales indefinidas, ¿ok? A lo que es ya, en cualquiera de los libros, normalmente usted va a empezar por aquí, que en este libro sería el segundo capítulo. Esto es con lo que se empieza cuando se empieza a ver integrales en otros libros, ¿ok? Así que vamos a empezar aquí. Y bueno, Julio, le pasas el libro a tus compañeros para que ellos tengan donde buscar y revisar, ¿ok? Bien, Ok, entonces vamos a ver algo aquí, dice la definición. Si f de x es una función con derivada f', mire que ponen f de x en mayúscula, ¿ok? Es una función con derivada f' de x en minúscula, entonces f de x en mayúscula se llama integral indefinida o antiderivada de esta derivada que está aquí, esta función derivada. La antiderivada no es una función única y para allá quiero ir, ¿ok? Y bueno, aquí está de esta manera, pero a mí me gusta siempre empezar a explicar las integrales de esta manera. Ok, vamos a... Ujú. Vamos a ver esto. Si yo tuviese... Un momentito, que me está llamando mi esposo. Dime, papi.
Ujú. Bien, vamos a pensar que esta es una derivada. Ya esa es una función que se derivó. ¿Ok? Si yo quisiera encontrar quién es la función antes de ser derivada, ¿quién sería la función? Vamos a ver, si ustedes recuerdan, o sea, es obviamente algo diferente lo que les estoy X al presentando, cuadrado, profe. ¿verdad que sí? O sea, normalmente uno le presentaba la función y usted la derivaba, pero ahora yo le estoy presentando una función que ya está derivada, ¿sí? Y eh, ahora yo quiero saber cuál sería la función antes que se derivara. Se supone que cuando yo derivo, el exponente multiplica al coeficiente y el exponente se le resta 1. Significa que si el exponente aquí es 1, ¿verdad? El exponente antes de ser derivado debió haber sido 2. Y ese 2 multiplicado el coeficiente significa que el coeficiente de la función antes de ser derivada era 1 para que esté el mismo 2. Y en efecto, como nos acaba de contestar Julio, la función hubiese sido x cuadrado. Ahora, ¿solamente pudo haber sido x cuadrado? Vamos a ver ahora al revés. Si yo tengo esta función, ¿quién es la derivada de ella? A ver, 2X. claro que sí, porque la derivada de menos 3 es 0, ¿cierto? Y si tengo esta función, ¿quién es la derivada? ¿Quién sería la derivada? También es 2X. También es x. ¿Qué les quiero llevar a ustedes a analizar con esto? ¿Ya? Que cuando nosotros derivamos una función, las constantes van a quedar en 0. Significa que si yo quisiera regresar de que mi función derivada vuelva a ser la función que era antes, no tengo la seguridad de quién era la constante. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, cuando nosotros integramos funciones como estas, entonces yo tendría que decir, voy a poner f de x como una familia de funciones, pero yo tendría que decir que mi integral, ¿verdad? Mi familia de función, antes que se derive, sería x al cuadrado más c. ¿Por qué pongo el más c? Porque como no sé quién era la función antes de ser derivada, pues sencillamente yo lo generalizo colocando una c. Si yo la volviera a derivar, como c es una constante, sencillamente queda en 0. ¿Me explico? Y a mí me gusta empezar siempre por aquí, porque yo, de manera increíble, cuando estaba en primer año de la licenciatura, yo recuerdo que o no le puse atención a la profesora o no sé qué habrá pasado, pero no sé hasta qué semana después, en qué momento es que yo vine a entender por qué ponía C. Yo mecánicamente ponía la C sin saber por qué era. En el momento que yo capté por qué era la C, dije, ay no, si yo tengo que enseñar esto, yo tengo que buscar una manera muy distinta para enseñarle a mis alumnos por qué es la C. No simplemente mencionárselo, sino llevarlos a ellos mismos a analizar por qué tiene que ir la C. Entonces, normalmente yo empiezo así, colocando una función derivada para que me lleguen a la integral. Pero al mismo tiempo, cuando ya me dicen cuál sería la integral, les empiezo a poner otras funciones agregándole constantes para que se den cuenta que al derivar van a quedar igual que estas. Entonces, ¿cómo sé que mi integral simplemente es esta y no estas que están acá? Entonces, por eso les explico de dónde sale, por qué se pone la C. No sé si me expliqué, gentecita.
Ok, entonces vamos a, ahora sí acá. Aquí lo menciona el libro, ¿ya? Pero si se los hubiese leído, que creo que es lo que quizá pudo haber pasado cuando me lo explicaron, honestamente no lo recuerdo, no queda tan clara la C como lo que acabamos de hacer. Vamos a ver cómo lo plantea el libro. Y claro, ahora van a decir, ah, sí se entiende, pero es porque ya hicimos eso, ese ejercicio allá. X al cubo más 4, X al cubo menos 1, son antiderivadas de f' igual a 3x cuadrado, ¿ok? Son antiderivadas o integrales, ¿verdad? O sea, antiderivadas significa como quien dice la función antes de ser derivada, ¿ya? De esta función ya derivada que es 3x al cuadrado. Si ustedes derivan a x al cubo, le va a dar 3x cuadrado. Y lo mismo va a pasar aquí. Puesto que todas son las antiderivadas de f' de x, quedan incluidas en f de x, en mayúscula, como una familia, ¿verdad? Igual a x al cubo más c, en donde c se llama constante de integración. Eso sí, no se los había mencionado. ¿Ok? C se llama constante de integración. ¿Ok? Entonces, para denotar la integral indefinida de f' de x, se utiliza esta notación que está aquí. ¿Ok? La integral y aquí, o sea, obviamente no te la van a presentar así, te van a presentar funciones y con este de x que está aquí, que es el diferencial. ¿Ok? Pero en términos generales, lo que debemos entender en esta notación es que este 3x cuadrado que está aquí, que me están colocando, es una función derivada, ¿ya? Y ese rabito de la integral lo que busca es que yo encuentre cuál era la función f' de x antes de ser derivada, ¿ya? Entonces, todas las funciones cuando tú las vas a integrar, tiene que tener esta notación y tiene que tener el diferencial para poder que yo la integre. Lo que pasa es que, no sé si ustedes recuerdan, pero una de las notaciones de la derivada era esta. Otra que usábamos era esta. Pero no sé si recuerdan que también utilizábamos esta. ¿Sí? También utilizábamos esta. Entonces quiere decir que dy sobre dx es dy sobre dx. Eso está como muy gruesito. No está bien. Dy sobre dx va a ser la f' de x. ¿Qué sucede? Que cuando yo quiero encontrar la antiderivada, en realidad lo que está pasando es que el dx, el diferencial de x, pasa multiplicando a esto. Y cuando yo lo que quiero hacer es encontrar esa función que yo tenía antes de integrar, pues eso es lo que va a pasar. La integral de dy va a ser y, y de esa manera yo voy a encontrar mi función antes de ser derivada. Por eso, siempre las integrales tienen que tener esta notación con el dx, porque yo lo que estoy buscando es la función y antes de haber sido derivada. Entonces, para encontrarla, tengo que tener el radito de la integral y el diferencial de x. Por esa razón, ustedes la van a encontrar siempre así. Entonces, aquí hay unas fórmulas, ¿sí? Para integrar, ¿ya? Aquí tienen las trigonométricas. Entonces, se van a dar cuenta, si ustedes recuerdan, la derivada de la función seno, ¿verdad? Era coseno. Y la derivada de la función coseno era menos coseno. Ahora va a ser todo lo contrario, ¿ya? La derivada de la función seno, la integral, perdón, de la función seno va a ser menos coseno. Y la de coseno va a ser seno, ¿ya? Entonces el negativo lo van a tener al revés. Si ustedes recuerdan, la derivada de la función tangente era secante cuadrada. Entonces ahora yo voy a tener como fórmula que la integral de la secante cuadrada va a ser tangente. Entonces, nada más basta con que te pongas a comparar las fórmulas de las
integrales con las de las derivadas que tenía y se van a dar cuenta que es todo lo contrario, ¿ya? Bien, pero aquí está lo medular. Aquí. ¿Ok? Así como nosotros teníamos que la derivada de la potencia era igual a que el exponente multiplicara a esa potencia, pero al exponente se le restara 1. Esa era nuestra fórmula medular en la derivada, ¿cierto? Bueno, entonces miren lo que va a pasar acá en la integral de una potencia, siempre con el diferencial aquí, ¿ok? A la derivada, lo primero que tú hacías era multiplicar y luego le restabas el exponente. Bueno, a la integral no. A la integral lo primero que se va a hacer es afectar el exponente, pero a diferencia de la derivada, que te disminuye una unidad al exponente, la integral te aumenta una unidad al exponente. Porque es que si la derivada te restó y tú estás buscando la antiderivada, ¿qué tienes que hacer? Sumarle lo que le restaste, ¿verdad que sí? Bien, entonces, si en la derivada nosotros multiplicábamos, entonces, ¿qué usted cree que es lo que vamos a hacer en la integral? Vamos a dividir. En la derivada se multiplicaba el exponente tal cual estaba antes y después se restaba. Ahora nosotros primero le aumentamos 1 al exponente y luego que tenemos ese exponente aumentado, entonces así aumentado lo colocamos en el denominador para dividir. ¿Ok? Y más C. Todas van a tener las integrales indefinidas, van a tener más C. Esa C va a desaparecer cuando calculemos las integrales definidas. ¿Ok? Bien, entonces a eso le vamos a agregar la más C. Y esta fórmula es válida para cualquier función de polinomial, excepto cuando el mayor exponente de la función es 1, menos 1. Tiene que ser distinto de menos 1. ¿Ya? Bien. ¿Por qué tiene que ser distinto de menos 1? Alguien que me responda, por favor. ¿Por qué tendría que ser distinto de menos 1? Porque según la fórmula se le debe sumar 1 y menos 1 más 1 da 0. Claro. Si usted reemplaza n aquí por menos 1, se nos hace 0 y fulminamos la función. Recuerde que usted no puede permitir que su denominador se vuelva a 0. Acuérdense lo del dominio de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, antes de que veamos las demás fórmulas, quiero empezar aquí. Pero aparte quiero recordarles que acá, no, recordarles no, quiero mencionarles esta otra de las fórmulas. La integral de dx va a ser x, ¿ok? Cuando usted nada más tenga el diferencial y con el rabo de la integral, el rabo de la integral, la diferencial, significa que aquí delante del diferencial tú tienes un 1. ¿Y cuál era la derivada de x? ¿A qué era igual la derivada de x, gentecita? A estas alturas, con lo que dimos y con lo que siguen dando, ya ustedes tienen que tener eso bien clarito. La derivada de x, ¿cuál es? Si mi función es x, ¿cuál es la derivada de x? Sin miedo, por favor. ¿Cuál es la derivada de x? 1. La derivada de x es 1, gentecita. ¿Por qué? Imagínense. Es verdad que acá no es como el programa de las whiteboard. Porque se supone que el 1 del exponente de x pasa a multiplicar a x, pero al 1 del exponente se le resta 1. Y me quedaría x a la 0. Y cualquier potencia elevada a la 0 es 1. Por lo tanto, me va a dar 1. Ahí está. La derivada de x siempre va a ser 1. Entonces, por eso, como aquí, en la número 3, no tienes nada delante del diferencial, o sea, en otras palabras, tú quieres integrar el 1. Entonces,
¿quién era la función antes de que su derivada quedara en 1? X, ¿de acuerdo? Y le tenemos que agregar la más C, que ya expliqué por qué es. ¿Ok? Entonces, aquí en la fórmula 1 dice que cuando yo tenga integral de suma o restas de polinomios, aquí le ponen cada uno un diferencial distinto. Esta notación ahorita para ustedes no me gusta mucho, ¿ya? Pero lo ponen así porque más adelante vamos a ver integrales por sustitución. Y de repente allí, dependiendo de a quién hagamos U, puede que los diferenciales cambien un poquito, ¿ya? Entonces, esta que está aquí, lo que me está diciendo es que si yo lo que tengo es una constante, ¿sí? La integral de una constante por el diferencial va a pasar a que la constante salga del símbolo de integración y te va a quedar integral de dv, así como aquí tienes integral de dx, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido y igual a 4x, entonces la derivada de eso me hubiera quedado en 4 nada más, ¿verdad que sí? Entonces, si yo quisiera integrar eso para atrás, y yo tengo 4 de x, yo primero tengo que sacar ese 4 de esa integral y luego proceder a integrar el de x, que ya dijimos que x más el c. ¿Ok? Me quedaría 4x más c. Y el c, en este caso, usted dirá, profe, pero mira que ahí ya tú tenías que no tenías constante, era 0. Bueno, pero es que el 0 también es una constante. Así que esa C puede ser cualquier número incluyendo el 0. ¿Ok? Bien, vamos a ver rapidito unos ejemplos. Aquí tenemos calcular la integral de x a la cuarta de x. ¿Ok? X a la cuarta de x. Entonces, con la fórmula esta que estamos aquí, que tenemos aquí, déjenme ver si se la escribo. Vamos a checar un poquitico para que la puedan ver. Ah, ahí se ve. ¿Ok? Muy bien. La fórmula me está diciendo que lo primero que hago es aumentarle una unidad al exponente. Y asimismo el exponente aumentado en 1 lo pongo en el denominador y le sumo la c. Así que va a ser x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más c. En otras palabras va a ser x a la quinta sobre 5 más c. Usted tiene manera de comprobar si su integral le quedó correcta. ¿Usted cómo podría comprobar que su integral le quedó correcta? Derivándola, ¿ya? Si yo quisiera derivar el x a la quinta sobre 5, el 5 pasa a multiplicar a x, ¿ya? Y al 5 le resto 1 que me da 4. Y ese 5 que quedó aquí se simplifica con este 5 y me da x a la cuarta porque la derivada de c es 0. Y vuelvo acá, ¿ya? Así que obsérvenlo. Tienes esa ventaja en las integrales. Tú puedes derivar tus respuestas y fijarte si te dio lo que tenías originalmente entre el símbolo de integración y el diferencial. Y así puedes saber si lo que hiciste está correcto sin que te lo califiquen. Ahora, no siempre va a ser tan fácil hacer esas comprobaciones porque te va a restar mucho tiempo, sobre todo si estás en un parcial, ¿verdad? Que tienes tanto, o si estás en un salón pues, de clase, ¿ya? Donde tienes que hacer las cosas rápidamente. Y sobre todo, como he platicado varias veces con Julio, sobre todo el próximo año, que se supone que ya debemos estar de manera presencial y ustedes van a dar ecuaciones diferenciales. Si ustedes observan, para integrar es muy necesario saber derivadas, pero cuando vayas para ecuaciones diferenciales, si no sabes integrar, te va a ir mal en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces es como una cadena de conocimientos. Ya en ecuación diferencial usted tiene que estar clarito en derivación e integración. Veamos el segundo ejemplo. Y vamos a ir copiándolo porque una cosa es verlos ya desarrollados y otra cosa es verlos desarrollarse.
es muy distinto. Déjame ponerlo aquí. Ujú. Vamos a borrarlo mejor. Ok. Este era el 2. Ujú. Bien. Pregunto, ¿quién es la variable allí? En esa integral, ¿quién es mi variable? A, ¿será B? ¿Será X? ¿Serán todas? ¿Cómo yo puedo identificar quién es la variable a que yo voy a integrar? ¿Dónde tengo que observar para tener esa seguridad? En lo que dice d de x. Claro, en el diferencial. El diferencial es el que te dice a ti quién es la variable. Si el diferencial hubiese dicho db, entonces la variable era b. ¿De acuerdo? Entonces, significa, según esta fórmula que vimos aquí, que cuando yo tengo el diferencial, puedo tener hasta la función, ¿ya? Y una constante, lo mejor que puedo hacer es sacar la constante y luego preocuparme por la integral, ¿ya? Entonces usted me puede hacer esto, porque todo esto es mi constante y me quedo trabajando con mi integral. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula que debemos hacer? ¿Ok? Ujú. Tenemos que sumarle 1 al exponente y ese exponente aumentado acá. Ahorita, porque vamos paso a paso, lo estamos haciendo de esa manera. Pero usted puede, va a llegar un momento que usted simplemente va a poner x a la quinta sobre 5. ¿Ok? Y de una vez, mi constante de integración. Entonces voy a tener 3. Pueden poner aquí esto así. 3 quintos de a, b cuadrado, x a la quinta más c. Y se acabó. ¿Ok? Vamos a ver el tercer ejemplo. Entonces, con la fórmula esta, que habla de que cuando yo tengo varios, tengo la integral de un polinomio, pues, entonces yo puedo separar cada uno de los términos de ese polinomio con el símbolo de la integral y su diferencial. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer y pueden, yo sé que no va a demorar mucho cuando van a querer hacer varios pasos rápidos. Entonces, aquí el 5x cubo me puede poner 5 integral de x cubo de x. Porque tanto el símbolo de la integral como el diferencial hay que repartirlo, hay que distribuírselo a cada término. ¿Ya?
Entonces, más 2 integral de x cuadrado de x menos 6 integral de x más 3 integral de dx. ¿Ya? Ahí tenías 4 términos en el polinomio, así que tienen que quedar aquí 4 integrales. Entonces, pregunto, ¿cuál sería esta integral? ¿Cómo quedaría ese x al cubo al aplicar la fórmula esta? ¿Cómo quedaría? X a la 4 sobre 4. Exactamente, x a la 4 sobre 4, ¿ya? Porque le sumamos, ¿verdad? El 1 al exponente y ese mismo exponente aumentado lo colocamos en el denominador. Entonces voy a tener 5 porque teníamos, o sea, yo pregunté simplemente por el x al cubo, así que es exacto, x a la 4 sobre 4. Pero cuando tengo entonces esa constante afuera, me va a quedar 5x a la cuarta sobre 4. Más. ¿Cómo me va a quedar el siguiente? Ya completo. A ver los demás. ¿Cómo va a quedar? Según lo que estamos viendo ahorita. Gentecita. Oye, ¿quién está aquí, Pablo? Ujú, ujú. Muy bien. Bien, voy a seguir. Porque todavía tengo que seguir decorando pasteles. Ok, entonces vamos a tener 2x al cubo sobre 3. ¿Verdad que sí? 6x. Entonces el exponente de x es 1. Al aumentarle 1 me va a quedar al cuadrado. Así que voy a tener 6x al cuadrado sobre 2. Y como vimos hace un rato, la fórmula, la integral de dx va a ser x. Por lo tanto, voy a tener 3x. Y mi constante de integración ahí mismo. Entonces aquí lo único que hay que simplificar es esto. Así que finalmente voy a tener, pueden ponerlo así, 5x cuarta sobre 4 o pueden poner 5 cuartos de x a la cuarta. Es lo mismo, pero quiero que manejen cualquiera de las notaciones, que las manejen y que no piensen que son distintas. ¿Ok? Bien, ahí está. Preguntas. Esta es la hora que tienen que hacer preguntas. Yo no les estoy calificando, yo no estoy probando qué tanto saben ustedes, no deben tener pena conmigo porque ya nos conocemos y lo que más deben tener es respeto. ¿Por qué? Porque nadie me está pagando a mí por hacer esto, en la universidad no me está pidiendo que lo haga, yo lo estoy haciendo porque estoy preocupada por ustedes, ¿ya? Y entonces, el único respeto que yo quiero es que hagan las preguntas aun cuando parezcan preguntas del Chavo del 8, ¿ya? ¿Sí? Entonces, profe, aquí, aunque parezcan que sean preguntas que ya deberían saber porque yo misma les di clase el semestre pasado, aquí, ¿por qué salió tal cosa? Háganlas. Entonces, si no hacen ninguna pregunta, lo único que puedo pensar es que está sumamente claro. ¿Ya? Bien. Eh, ejemplo 3, ejemplo 4, 30 segundos. Bien, vamos a ver este ejemplo que ya viene algo que
que me encanta, ¿sí? Cuando ya el grado de dificultad aumenta. Pero para ustedes no debería ser extraño porque ustedes vieron este tipo de operaciones en las derivadas. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? O sea, a estas alturas, no debe ser extraño para nosotros saber que yo debo sacar lo que está en el radical. Y lo que está en el radical, ¿a qué es igual? La raíz cuadrada de x, ¿a qué sería igual, gentecita? Gentecita, la raíz cuadrada de x, ¿a qué sería igual? Si quiero eliminar el radical. ¿A qué es igual? A 1/2, o sea, un medio. ¿A que sí? Ok. Lo otro que debo tener en cuenta es que para aplicar esta fórmula que está aquí, yo debo tener x multiplicando al diferencial. Entonces, no debo olvidar que si yo tengo esto así, él puede subir, pero cambiándole el signo, ¿verdad que sí? Entonces, en otras palabras, esto sería igual a la integral de x a la menos 1/2 de x. Y ahora sí estamos preparados para integrar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Tenemos que preparar, así como yo les decía a veces en las derivadas, todavía mi función no está lista para ser derivada. Entonces, hay que preparar la función para ser integrada también. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? X a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. Es aumentarle 1 más c. ¿Ya? Ahora lo que viene es filostría. ¿A qué va a ser igual menos 1/2 más 1? Acuérdense que hasta eso se los mencioné, de que ustedes no tenían que estar escribiendo esas operaciones de fracciones con la unidad, sabiendo que nosotros podemos ahora mismo intuir al 1 como 2/2 y que si aquí dijera menos 1/3, entonces voy a ver al 1 como 3/3. En otras palabras, menos 1/2 más 1 es lo mismo que menos 1/2 más 2/2. Por lo tanto, x me va a quedar a la 1/2 positivo, ¿cierto? Y ese mismo 1/2 positivo que queda en el exponente me va a quedar en el denominador. Ahora, cuando yo tengo mi denominador con fracción, en realidad lo que va a pasar es que ese denominador se invierte y me quedaría 2x a la 1/2 sobre 1. Porque recuerde que usted tiene aquí un 1 entre 1/2. Un 1 aquí entre 1/2. 1 entre 1/2 es lo mismo que 1 sobre 1 y a la fracción que está en el denominador se le invierte. Y me quedaría el 2. Entonces, en otras palabras, eso sería igual a 2 raíz cuadrada de x más c. Esa sería la integral. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verificar. Aquí está. ¿Sí? 2 raíz cuadrada de x más c. Bien. Vamos a ver el otro ejemplo. Entonces, voy a sacar este menos 3
Y al x cubo que está en el denominador le vamos a aplicar esta propiedad y él va a subir como x a la menos 3. Y le vamos a aplicar la fórmula de que al exponente le sumamos 1 y dividimos entre ese mismo exponente aumentado en 1, más c. Así que me va a quedar menos 3 x a la menos 2 sobre menos 2 más c. ¿Ya? Menos entre menos es más. Y esa x a la menos 2 va a bajar nuevamente para llevar nuestro exponente a positivo. ¿Ok? Pero ya no va a ser el 3, sino va a ser 2. Y usted dirá, profe, pero no es que las integrales aumentan el grado, es que el grado está aumentando. Porque si usted observa que el grado aquí es menos 3, al quedar en menos 2, el grado está aumentando, porque los negativos, entre más están a la derecha, mayores son. ¿Verdad que sí? Bien, gentecita. Preguntas. Preguntas, por favor. Profe, en ese caso siempre va a ser un medio. ¿Cuál dijo? Aquí. Sí. Depende de tu radical. Vamos a ver si viene algún otro ejemplo con eso. No. Y ya viene el integral es por cambio de variable. Pues todavía no quiero meterme allí con ustedes si no me practican eso. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo acá. Voy a ir distribuyendo el diferencial y el rabo de la integral. Yo le digo el rabo de la integral. Y lo voy a ir sacando del radical de una vez. Entonces ya creo que con esto va a quedar contestada tu pregunta. ¿Verdad que sí? Todo depende de quién es el índice y el exponente de la variable. ¿Verdad? ¿Lo ves? Y de esa manera estoy distribuyendo mi polinomio y aplicando de una vez las propiedades pertinentes para que yo pueda preparar mi función a ser integrable de una vez, a que la integral la pueda aplicar de una vez. Entonces voy a tener x a las 5 tercios más 1 sobre 5 tercios menos, más 1, perdón. Pero lo voy a dejar así. Que a veces yo hago la fracción, sobre todo cuando es en exponente. Mira, por ejemplo, a veces uno no quiere escribir tan grande, pero cuando uno escribe lo suficientemente o prudencialmente grande, se puede distinguir el exponente sin que haya dudas allí, ¿ok? Bien, entonces, más 2, x a la 1 más 1. Fíjense que todavía le estoy poniendo eso así, pero hay momentos que de una vez yo voy a poner x al cuadrado sobre 2. Entonces, 5 tercios más 1, ¿cuánto me va a dar? A ver, con eso que les recordé. ¿Cómo debo ver el 1? ¿Cómo debo ver al 1? Como 3 tercios. Porque mi denominador es el que manda allí.
¿sí? Y así no tengo que estar escribiendo operaciones aparte. Entonces, 5 tercios más 3 tercios, ¿cuánto me va a dar? 8 tercios. Claro que sí. Entonces voy a tener, Profe, dígame. hasta ahora que yo logro comprender lo que usted estaba diciendo, siempre va a ser el denominador el que se va a poner en fracción, ¿no? Hasta ahora es que logras comprender esto de poder hacer esta operación mentalmente. Sí, Ajá. Sí, o sea, es el denominador el que te manda cómo vas a ver al 1. Si aquí dijera 5 cuartos, entonces yo digo que 1 es 4 cuartos. ¿Ya? Si yo usted dirá, hay que hacerlo de todas maneras escribiendo. Pero cuando tú forzas a tu mente, tú te vas a dar cuenta, y en gente, y yo le voy a decir una cosa, eso cómo ayuda a evitar, dicen que el Alzheimer, porque tú la estás obligando a ella a ejercitarse. O sea, ustedes saben que yo soy gordita, y lo que no hago en ejercicio caminando, lo hago en ejercicio en mi mente. Porque a veces, qué lío para ponerme a sumar así, escribiendo. No, hombre, no. Yo quiero es siempre estar como forzando mi mente y de alguna manera eso ayuda bastante. Ayuda bastante. Entonces, fíjense, el 1, ya sea en las derivadas restando o ahora en las integrales sumando, cuando se trata de fracciones, tú lo observas dependiendo cómo es tu denominador como una fracción, la fracción unitaria. La fracción unitaria es la que el numerador y el denominador son lo mismo, o sea que siempre te van a dar 1. El 1 tiene infinitas formas de representarse. Si yo digo 16 sobre 16, si digo 1.000.000 sobre 1.000.000, imagínense, entonces son infinitas formas de representar al 1. Aquí la forma que me conviene es la 3 tercios, porque el denominador de mi fracción con que la quiero sumar es 3, ¿ya? Entonces, por eso digo 5 tercios más 3 tercios es 8 tercios. Y ese mismo 8 tercios, después de haberlo sumado acá, entonces lo coloco de aquí, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener 2x al cuadrado sobre 2 menos 3x a la menos 3 sobre menos 3 más c. Vamos a subir esto un poquitito. Entonces, como ya les mostré, cuando tengo un denominador como fracción, pues sencillamente la vuelves a colocar invirtiéndola por lo que ya les sustenté de la división de fracciones. Y me puedes poner aquí raíz cúbica de x a la 8. Y el 8 acá. El 8 tercios que tenías en el denominador se ordena aquí como 3 octavos, ¿ok? Aquí se simplifican. Y aquí menos entre menos es más y se simplifican también estos. Ay, puse un igual. Entonces me va a quedar más. Y voy a bajar de una vez el x a la menos 3 para que me quede positivo el exponente. Entonces, como se simplificaron los 3, lo que va a quedar arriba es 1 más c. Y se acabó. Ya. Ahora, en libros, en algunos libros, todavía con mayor formalidad, les va a quedar la respuesta así. ¿Por qué? Porque fíjese que usted tiene un x a la 8 y el índice es 3. Entonces separan el x a la 8 como x a la 6 por x al cuadrado. Y el x a la 6 va a salir como x cuadrado, ya que 6 entre 3 es 2. Y solamente queda dentro del radical una potencia que ya no puede salir de allí. Pero con que lo dejen hasta aquí, para mí es suficiente. ¿Ok? Así que fíjense que allí la pregunta que me decía, espérense. Ajá. De que si siempre va a ser x a la 1 medio, eso depende del índice y del exponente que tengas. Porque esta propiedad es general para cualquiera que sea el radical. El transformar, ¿verdad? Una potencia
una expresión radical a potencia tiene que ser con exponente fraccionario. Bueno, gentecita, no sé si han quedado un poco clara esta explicación sobre integrales. Vamos a ver. Ok, ahora yo se lo mando a Julio y él le manda a ustedes. Ok. Aquí viene la práctica del ejercicio 3. Ujú. Hasta el... Ajá. Hasta el 32 lo pueden hacer con la explicación que yo acabo de dar. Porque ya todo lo que viene aquí, aunque aquí hay algunas que se pueden hacer así, desarrollando los cuadrados, pero ya del 33 en adelante viene con los ejemplos de, de acá, de aquí, integrales por cambio de variable. Eso le llamamos algo así como sustitución, ¿ok? Sustitución. Entonces, estas que están aquí, que es integrales por sustitución, sirven para lo que viene para acá. Pero yo no quisiera meterme aquí sin que ustedes puedan practicar. ¿Cuántas van a hacer? ¿Cuáles van a hacer? Ese es su problema. Porque yo no les estoy calificando, ¿ya? Entonces, yo les sugeriría, bueno, traten de buscar. Si ustedes ven que ya todas estas de por aquí se parecen, hagan una. Aquí hay una con radical, de repente ahí vienen otras con radical, otras donde tienen eh, las variables en el denominador y con radicales, ya vimos eso, se puede subir. Miren que aquí vimos ese ejemplo 6 que le puse. Hay un polinomio y en cada una de ellas hay que trabajar esto. Aquí puedes estar asustado, pero ¿qué es esto? ¿Quién es la variable? Acuérdense, eso es lo primero que hay que ver. ¿Quién es mi variable? Mi variable es X. Entonces, todo esto que usted tenga aquí, que parece monstruoso, sencillamente es una constante que yo puedo sacar. ¿Ok? Aquí, usted dirá, ¿y qué hago con esta división, profe? Si usted no ha hablado de fórmula de integral para la división, y es que no hay. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Antes de integrar, divida cada uno de estos términos entre X y le va a quedar un polinomio que usted va a poder integrar como lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Igual va a pasar aquí. Profe, pero mire que aquí tengo esto, exponente fraccionario y aquí hay exponente entero, no importa. Usted 7 medios menos 2, te hace esa resta. Si necesita escribirla, bueno, la escribe. Pero para mí 2 es 4 medios. 7 medios menos 4 medios, 3 medios. Y ya, tengo y a la 3 medios. Y si alguno de los exponentes que está aquí fuese menor que el que está acá, bueno, le va a quedar el exponente negativo. Y ya ustedes acaban de aprender o ver, recordar, ¿verdad? No, aprenderse. Cómo integrar exponentes negativos. Sencillamente hay que sumar el 1. En esta que está aquí, hay que sacar del radical a t. Aquí fíjese que tu variable es t. Entonces tengo t a la 1/3.
ese t a la 1/3 tiene que multiplicar a cada uno de los que está aquí. Entonces acuérdense que cuando la variable, la base se multiplica, se suman sus exponentes. Así que si yo tengo t a la 1/3 por t al cuadrado, voy a tener 1/3 más 2. Y eso me va a dar 7/3. Porque 2 van a ser 6/3. Más 1/3 va a ser 7/3. Asimismo, t a la 1/3 por t. Voy a tener 1/3 más 1. ¿Ya? Y entonces aquí me equivoqué. No me había fijado. Es hasta aquí. Hasta la 31. Porque aquí dentro del radical hay algo más que t. Entonces aquí hay que hacer una sustitución. Así que esta entraría en las otras. ¿Ok? Yo... o sea, para ver cálculo integral, una vez a la semana es muy poquito. ¿Ya? Pero la verdad es que quizás no dispongo tanto de tiempo. Y vi que ustedes están casi que peor que yo. Están casi que peor que yo. O sea, definitivamente por eso pensé los viernes de 8 a 10 poder atenderles, solo que hoy me disculpo. ¿Sí? Entonces, allí lo que pudiera hacer es que de repente fuese uno de los días de semana en la tarde. En la tarde, yo los lunes de repente pudiera como a las 3:30. Pero eso sí, me tienen que recordar y tendríamos que ver si puedo o no puedo, porque a veces yo doy tutorías privadas a estudiantes de escuelas privadas. Entonces, no es todo el tiempo, pero a veces si ellos tienen ejercicio, el acudiente, el padre me busca, pues, y profesora puede atender a mi hijo. Y entonces a veces tengo tutorías, pero a veces esas tutorías las doy 5 o 6 por allá. Entonces de repente lunes pudiera ser un día que, digamos que a las 3:30 que ya yo he terminado con los del Meduca del colegio, es mi trabajo principal. Esto, yo pudiera de repente, el lunes pudiéramos ver que han avanzado en la práctica. Próximo viernes, en la mañana, ya nos meteríamos con las integrales por sustitución, que es lo que viene allí en los ejercicios del 32 en adelante. No sé qué les parece, gentecita. Digan ustedes, pero necesito que si eso es así, hayan practicado algo, porque de nada vale que nos veamos, aunque sea unos 40 minutos el lunes, para ver qué dudas tienen de las que han hecho aquí si no han practicado nada. O sea, yo sé que tienen muchas más materias, que no es lo único que están dando. Fíjense, este semestre están dando álgebra lineal también. ¿Quién les está dando álgebra lineal? El profesor Ricaute. Sí, profe. Ajá, y ahí hay que amarrarse los pantalones, ¿verdad? Así que esto, si ustedes mismos me acuerdan el lunes y han podido practicar algo para aclararles dudas, ¿verdad? Esto, allí sería nada más para verlo en la práctica. Entonces, el próximo viernes ya nos metemos con el tema este. El tema este de integrales por cambio de variable, que yo le llamo a eso sustitución. Y aquí hay tela que cortar, gentecita. O sea, si yo dijera de que, bueno, ya están viendo esto y bueno, nada más nos reunimos un ratito para ver qué dudas tienen de la práctica que les han dejado, menos mal, pero no han entrado, no habían entrado aquí. Entonces, de ahí tenemos que ver integrales de funciones exponenciales y meternos en las trigonométricas antes de ver integrales definidas. Y después de ver las integrales definidas, hay que ver lo que es las técnicas de integración. Y si hay una cosa que hay que saber en ecuaciones diferenciales, es técnicas de integración. Integración por parte, hay una cantidad de cosas impresionantes. Así que yo, pues, les sugiero que se pongan a practicar, ¿verdad? Las que puedan de estas. No tienen que hacer las 31, ¿ya? Pero pónganse a practicar. El lunes me dicen si pueden, los que pueden. Y entonces el viernes, el próximo viernes, ya nos metemos con el otro tema. ¿De acuerdo, gentecita?
Por mí no hay problema, profe. ¿Sí? Bueno, los que puedan. Iba a tomarle captura de quienes estaban. La costumbre. Ya no tengo que hacer eso. ¿Ok? Así que déjeme parar de grabar y ahora entonces